Gloria a Dios. Vamos a, hermano, a considerar un momento en lo que este pasaje nos enseña. Y este capítulo 2 inicia, hermano, haciendo un llamado a los oyentes o a los lectores, diríamos, de la Escritura, a que prestemos atención. A que hemos recibido, hermano, una salvación tan grande. Amén. Y el Señor aquí nos hace como un llamado a que prestemos atención. Por ejemplo, en el versículo que acabamos de leer, hermano, comenzamos a ver que este pasaje que acabamos de leer inicia con una frase. Y la frase dice, vemos a aquel. Vemos a aquel. Yo quiero que nos centremos un momento en esa frase, para que esa frase nos lleve a poner nuestra mirada en el autor de nuestra salvación. Amén. Amén. Cuando dice, vemos a aquel, se está refiriendo precisamente a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, vemos a aquel, y esa expresión vemos a aquel, es un plural, diríamos, de lo que es un presente. Porque cuando dice vemos, nos incluye a todos nosotros. A todos nosotros. Pero el verbo es un indicativo del verbo ver. Que lo que quiere decir humanamente, al considerarlo humanamente, ver sabemos que es considerar o percibir con los ojos. Con estos ojos humanos, con estos ojos físicos, con estos ojos que un día van a dejar de mirar. Sí, amén. Porque tarde o temprano esta vista se apaga. Amén. Pero lo que aquí la Biblia nos quiere enseñar al decirnos que veamos a aquel, es decir, a Jesús, que no lo veamos solamente con estos ojos humanos. Así es, amén. Que no lo veamos solamente con estos ojos humanamente, sino más bien esta palabra y este verbo lo que significa es que nosotros ahora, hermano, ahora que estamos en el Señor, ahora nosotros debemos de contemplarle con entendimiento. Amén. Fíjese, debemos de contemplarle con entendimiento, porque ahora que ya estamos en el Señor, ya no somos lo mismo que cuando no éramos cristianos. Amén. Cuando no éramos cristianos, nos movíamos en un ambiente de ignorancia. Sí, así es. Ignorábamos quién era nuestro Salvador. Amén. Pero ahora que Él nos ha llamado, nos ha dado entendimiento y nos ha dado, dice la Biblia, la mente de Cristo. Amén. Nos ha dado la mente de Cristo. Y al darnos ese entendimiento, el cristiano ya no debe de contemplar la obra redentora de Jesucristo como algo humano o como una historia como la ven, hermano, en el mundo, sino que el cristiano ahora le ve
con el entendimiento. Ahora el cristiano le contempla. Aleluya. Oiga esa palabra, le contempla con reverencia, le contempla, hermano, con temor en su corazón, le contempla con el respeto debido, con el respeto que merece nuestro Salvador. Porque ahora le vemos Aleluya. y le contemplamos con el entendimiento. Porque, oiga, el Espíritu Santo ahora nos ha quitado el velo. Así es, amén. Nos ha quitado el velo de nuestros ojos para que podamos verle y contemplarle, Sí, hermano. amén. Aleluya. Oiga, qué hermoso es eso, hermano. Bendito Dios. Saber que ahora nosotros, el Señor nos quitó el velo. Gracias, Señor. Y ahora usted y yo Ay, podemos contemplarle. Gloria a Dios. No como el hombre humano lo entiende, sino que nuestro entendimiento sobrepasa aún más allá. Amén. Nuestro entendimiento sobrepasa las eternidades porque nos lleva a contemplar a aquel que dice aquí la Biblia, a aquel que un día fue hecho, dice. ¿Cómo? Un poco menor que los ángeles. Es decir, que nuestro entendimiento ahora está, hermano, completamente despejado, espiritualmente hablando, para que usted pueda contemplarle a Él. Amén. Para que yo pueda contemplarle a Él. Porque mire, en Corintios Pablo dijo, Corintios 3, Pablo dijo estas palabras, refiriéndose al pueblo de Israel. Pablo dijo que el entendimiento de ellos está como embotado, dice. Porque hasta el día de hoy, dice el capítulo 3 de 2 de Corintios, capítulo 14, versículo 14, que hasta el día de hoy, cuando ellos leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no encubierto, en el cual dice, por la redención que hay en Cristo, ese velo es quitado. Amén. Pero Israel ahorita no entiende, hermano. Y por eso es que al Señor ellos no lo recibieron. Porque para ellos todavía tienen puesto el velo. Pero mire qué bendición. Que ahora nosotros en Cristo, los que hemos sido redimidos por la sangre poderosa de Jesucristo, dice aquí la Biblia que el velo nos ha sido quitado. Amén. Porque a Israel dice, aún hasta el día de hoy, cuando leen la Escritura, el velo está puesto. Y pone la figura que como cuando Moisés bajó del monte, que venía reflejando gloria en su rostro, tuvo que ponerse un velo para que no contemplaran lo que reflejaba su rostro. Asimismo dice, es el entendimiento, es como un velo que para ellos le está vedado, le está como encubierto. Pero cuando Cristo vino para quitar el velo. Amén. Para quitar el velo. Por eso es que usted ve que la Escritura dice que cuando Él expiró en la cruz del Calvario, cuando Él expiró en el monte, dice que el velo del templo se rasgó en dos. Aleluya. Que era una figura. Sí, amén. Ahora dice que cuando nos convertimos al Señor, dice en el versículo 3 de esta segunda carta de Corintios, el versículo 16 dice, cuando se conviertan al Señor, el velo
se quitará. Amén. Y aquí estamos en una reunión de convertidos, hermanos. Aleluya. ¿Quién se ha convertido al Señor? Aleluya. Aquí vemos un pueblo convertido, un pueblo lavado, un pueblo santo, un pueblo santificado por la gloriosa sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Él nos trajo, hermano, de esa ignorancia, nos quitó el velo y ahora nos ha dado la mente de Cristo para que todo lo entendamos. Amén. Y dice aquí que al ser quitado el velo, ahora nosotros podemos contemplarle. Ahora nosotros podemos, hermanos, verle a Él como realmente Él es. Aleluya, Señor. Lo podemos ver realmente como Él es. Porque aquí dice, vemos a aquel. Es decir, que esa expresión, ese verbo, ver, nos está dando el indicativo que ahora, como cristianos, debemos de considerarlo, debemos de verlo, hermano, como aquel que dice aquí, fue hecho un poco menor que los ángeles. Oiga lo que dice esa otra expresión. Fue hecho un poco menor, es decir, un poco menor quiere decir inferior, más bajo. Amén. Y cuando dice fue hecho un poco menor que los ángeles, también hace un énfasis. Y el énfasis que está haciendo la palabra de esta expresión, un poco menor, está diciendo que fue hecho el Señor, no en que fuera así, un poco menor, no tanto así, un poco menor que los ángeles, sino que la palabra que hace énfasis ahí, el autor de esta palabra, el que escribió esta palabra, dice que fue hecho un poco. Y cuando dice un poco menor, lo que está diciendo es que esa expresión un poco recae en el entendimiento de que Él no estuvo, o más bien Él estuvo un poco de tiempo en esta tierra. Amén. Es decir que cuando dice por un poco o un poco menor, lo que está queriendo decir el Señor, que Él vino a ocupar una posición, hermano, entre los hombres. Él asumió nuestra naturaleza humana, dejando su trono de gloria. Sí, amén. Quiso hacerse un poco menor, pero al hacerse un poco menor, llegó hasta la posición donde estamos usted y yo. Aleluya. Hasta esta posición de humanos, Él descendió. El Verbo se hizo carne. Amén. Y al bajarse hasta lo sumo, quedó un poco menor de la altura en que están ubicados los ángeles. Sí, así es. Pero Él lo hizo porque aquí dice que cuando se hizo un poco, o sea, está diciendo que se humilló hasta lo sumo, haciéndose menor que los ángeles, pero oiga, por un poco de tiempo. Amén. Por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto dilató la vida del Señor en esta tierra, hermano? 33 años. 33 años. Y cuando dice por un poco de tiempo, a uno se le viene a la mente aquellas palabras
que los discípulos en una ocasión no le entendían al Señor. Así es. Cuando dijo, he aquí un poquito y me veréis. Y aquí otro poquito y no me veréis. Aquí lo dice, miren, el Juan 16, versículo también 16, dice, todavía un poco y no me veréis. Así es. Y de nuevo un poco y me veréis, Así es. porque yo voy al Padre. Aleluya. Le estaba dando a entender a los discípulos que su estadía aquí en la tierra no era por siempre, sino por un poco de tiempo, porque Él venía con una misión, hermano. Él venía con un mandamiento. Él venía para ofrendar su vida por usted y por mí. Y venía para pagar un duro precio, para perfeccionar nuestras vidas, a fin de darnos entrada a la gloria del Padre. Amén. Gloria a Dios. Y por eso dice el Señor que fue hecho un poco de tiempo. Y los discípulos no le entendieron cuando les dijo, todavía un poco de tiempo voy a estar con ustedes. Pero de nuevo, otro poquito y no me veréis. Ellos no entendían eso, pero era lo que estaba diciendo el Señor, era que su tiempo era por un poco de tiempo en esta tierra. Es decir, de que Cristo venía por un poco de tiempo porque su misión era nada más lo que aquí dice la Escritura. Él traía una causa. Oiga lo que dice el versículo 9. Se hizo un poco menor por un poco de tiempo, 33 años. Pero en ese poco de tiempo se hizo menor que los ángeles. Y estuvo a nuestra altura, hermano. Para entendernos, para comprendernos. Sí, amén. Aleluya. Él estuvo a nuestra altura para saber y comprobar lo que usted y yo padecemos. Sí, amén. Él fue tentado en todo, Sí, pero fue, dice la Biblia, sin pecado. amén. Pero en ese poco de tiempo, dice que estuvo aquí sujeto a los padecimientos que como humanos nosotros tenemos. Aleluya. Y dice que todo eso lo hizo a causa de que Él venía a padecer por nosotros la muerte, a padecer por nosotros lo que la Escritura ya nos enseñaba desde antes, que como el hombre es pecador Amén. y que no pudiendo el hombre pagar ese precio, Jesucristo vino a pagar ese precio por nosotros. Porque ya estaba escrito que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Amén. Y por eso dice aquí que la causa fue venir a padecer la muerte. Porque con su muerte dice que Él nos vino a nosotros a dar. Ahora dice aquí la Biblia, por la gracia de Dios, nos vino a dar una entrada a la patria celestial. Gloria a Dios. Aleluya. Dice aquí la Biblia, que a causa del padecimiento de la muerte, que por la gracia de Dios, Él quiso, dice, gustase la muerte por todos. Oiga esa expresión también, gustase. ¿Qué es gustar, hermano? Gustar es probar. Amén. Y Él probó lo que significa la muerte. Sí, amén. Él probó Sí, Señor. lo que es padecer. Sí, amén.
por una causa. Él probó lo que es morir por mí, lo que es morir por usted. Amén. Él lo probó. Amén. Y amén. Y por eso dice, gustó los padecimientos, gustó la muerte Amén. por todos. Amén. Gustó la muerte por todos. Y por eso dice también este versículo que al gustar la muerte, Él al final fue coronado, dice, de gloria y de honra. Y amén. Fue coronado de gloria y de honra. Señor Jesús. Porque vino a esta tierra a morir en la cruz por nosotros, pero al morir en la cruz fue levantado y fue alzado y exaltado, como dice la Escritura, hasta una posición superior a los ángeles. Amén. Gloria a Dios. Oiga, hermano, fue exaltado a una posición superior a los ángeles. Amén. Y al haberse sometido a la obediencia del plan divino de salvación que el Padre le había establecido, a que viniera a morir por nosotros, al someterse el Señor